Bien, son las 8:40. Abogada Ligia Cobo, intendenta general de Bancos y Seguros, que está hoy día con nosotros. Dividimos pantalla para ver si nos está escuchando bien, abogada, ¿cómo está? Sí, excelentemente bien, Jimmy. Muchas gracias. Muy buenos Perfecto, días con buenos días. todos. Bueno, antes de entrar al tema del caso Big Money, que es el que nos ocupa rápidamente, recordaba que usted es en ese momento trabajaba en la Contraloría, es la funcionaria que le entregó la famosa notificación al doctor Celi, ¿verdad? Es correcto, A ver, Jimmy. ¿qué pasó ahí? Sí, yo ejercía las funciones de coordinadora nacional de talento humano en la Contraloría General del Estado y el anterior contralor legítimo de la época, gústenos o no, era el señor Pollitt. Ya. Y el señor Pollitt, de manera presencial, el 25 de mayo del 2017, suscribió las acciones de personal, varias acciones de personal en conjunto conmigo, para hacerlas efectivas, para que se pongan en vigencia el 2 de junio del 2017. Y entre esas acciones de personal estaba la tan famosa 913. Ya, ¿y por qué no el mismo día 27 y tenían que esperar hasta el 2 para entenderlo, ¿no? Para entenderlo. Sí, bueno, las máximas autoridades pueden determinar cierto tipo de fechas en la administración pública, ¿no? Usted también ha ejercido un cargo de máxima autoridad, de elección popular, y usted sabe que pueden haber distintas fechas en que se las ponga en vigencia, o usted puede firmar un acto administrativo y al final del día puede ser que el mismo no lo ponga en vigencia, ¿no? Porque pueden surgir varias circunstancias en ese momento. Entonces, el señor Pollitt, contralor legítimo en esa época, pues fue su disposición legítima, así lo dispuso, se cumplió como máxima autoridad y correspondía pues en ese momento a mí, quien ejercía las funciones de Coordinadora Nacional de Talento Humano, notificar la acción de personal. Ya, correcto. Y lo que se ve en el video, que desde hace varios años pues ha circulado masivamente, el señor Celi no rompe la acción de personal, Jimmy, como muchas veces se ha contado. Una notificación es. Él lo que rompe efectivamente es una notificación, porque la LOCEP en su momento y sigue preveyendo que puedan haber ciertas formas cuando un funcionario público no se quiere dejar notificar, entonces usted puede acudir a tener dos testigos, ¿no? Y hay un procedimiento administrativo. Eso fue lo que ocurrió. Usted fue con dos testigos. Sí. Ya. Bueno, sí digo, fue con dos testigos y delante de los testigos rompió la notificación. Es correcto, rompió la notificación delante de dos testigos. También está previsto el procedimiento que si eso llega a pasar, pues las personas que estuvieron haciendo ese acto solemne, pues nuevamente se lo pueda, digamos, elaborar el acta y firmar por todas las personas para que guarde la solemnidad que prevé la ley. Entonces ustedes supongo que dejaron constancia de que el doctor Celi no se negó a recibir o rompió la notificación, etcétera, etcétera, ¿no? Es correcto, Jimmy, quedó constancia de todos los documentos, las debidas carpetas de personal, y de hecho, luego en el juicio que se inicia contra Sabet Chamoun, todos los documentos se ingresaron, es decir, en la Fiscalía desde el 2017 reposan inclusive las acciones de personal en compulsa certificada por el propio secretario general de la época. En el 2017, el secretario general de la Contraloría, me refiero, remite a la Fiscalía las acciones de personal, incluida la 913. Es decir, hay suficientes instrumentos públicos, tanto en la justicia como en notarías, como en consulados en Estados Unidos, que dan fe de la cesación de funciones que fue notificado el señor Celi por parte de quien ejercía, digamos, la Contraloría en esa época, y digamos por la Autoridad de Talento Humano también, que tenía pues la facultad para realizar la notificación, Jimmy, ¿no? Lamentablemente hay verdades incómodas en el país. Hay persecuciones que se realizaron, no solo a Sabet Chamoun, a mi persona, a nuestras familias, y realmente sobre ese tipo de violencia política, que agradezco a Londra, que ha sido la única periodista mujer que ha dicho con nombre y apellido lo que se nos efectuó a nosotros en su momento, una violencia política. Y aquí en el país las autoridades fueron ciegas, sordas y mudas, ¿no? Porque, insisto, hay verdades incómodas que
que a veces no se las quiere mirar y se las esconde debajo de la alfombra. Bien, salgamos de esa alfombra y vámonos ahora al tema de Big Money, porque el señor Nazareno navega entre héroe y villano. Así está él, ¿no? Unos lo aman, otros lo descalifican, muchos están preocupados, bueno, ¿cuándo me devuelven mi plata y mis intereses, etcétera? Pero resulta que esto es un negocio que no es lícito. Yo le rogaría que me diga qué clase de negocio es este y que para funcionar, ¿qué necesita? ¿Qué permisos necesita? ¿Los tiene? Yo no sé, usted debe estar más informada que yo. Sí, así es, Jimmy. Bueno, es un negocio totalmente, como ya se lo ha mencionado en varios medios de comunicación, al margen de la ley. El Código Orgánico Monetario Financiero es el gran paraguas que protege, que reviste, que determina, que clarifica cómo se hacen las actividades de intermediación financiera en nuestro país y quiénes están autorizados para hacerlo. Debemos recordar, Jimmy, y es importante, digamos, tener en contexto que las actividades financieras y el sistema financiero como tal constituye la columna vertebral de la economía en un país. Y es por eso que debe siempre resguardárselo, protegérselo y ser preventivo en las actuaciones. Lo denominado Big Money, que viene sucediendo, entiendo, más o menos desde mayo del 2021, perdón, en Quevedo, ha dejado de velado, primero sí, es una actividad al margen de la ley, porque los requisitos, como usted bien lo consultaba, están determinados también en el Código Orgánico Monetario. Para aquello hay una serie de pasos y requisitos que deben cumplir las personas jurídicas que desean dedicarse a dicha actividad y la Superintendencia de Bancos otorga una credencial indicando que puede hacerlo. Yeah. Y luego otorga otra credencial en la que se determina qué servicios usted puede realizar. Y en este contexto, para hablar, digamos, de una manera mucho más amplia, los bancos pueden ser bancos con actividades múltiples o bancos con actividades específicas. Eso lo contempla la ley. Ahora, ¿qué nos ha develado este sistema? Nos ha develado que existe un sobreendeudamiento en las familias ecuatorianas. Porque si yo, digamos, tengo también una publicidad engañosa que está al margen de la ley, que es lo que venía ocurriendo, pero con eso me permite pagar una obligación, digamos, adicionando que estoy sin empleo, Jimmy, no nos deja que otra lección que no estamos atendiendo después del post-pandemia, después del post-COVID, la gran carencia de empleo que existe en el país. Claro, ¿no? pero seguramente... Y adicionalmente... Claro, pero seguramente, abogada, algunos se han beneficiado, pero pronto, si no es ya, viene la cola de las personas que nunca van a ver su capital siquiera, mucho menos los intereses. Es correcto, Jimmy, porque este sistema Ponzi, es decir, los que en un primer momento invierten, entre comillas, cobran el interés. Ya. Sí, claro, ellos seguramente se benefician de estas inversiones al margen de la ley, pero los que se van sumando posteriormente, porque ese inversionista necesita para seguir devolviendo el dinero, los que ya están en un nivel medio y al final definitivamente no van a cobrar ese interés, el interés y ni siquiera el capital, Jimmy. Entonces, realmente es una situación en la cual las alertas que se puedan dar por parte de los organismos de control, en este caso todas las superintendencias, es una parte de lo que se debe hacer, Jimmy. Eso no es todo, eso es un primer paso. Las alertas en el sistema financiero siempre han existido, porque es una obligación realizarlas por las superintendencias. Esos monitoreos son constantes. Esos constan en procedimientos internos, en manuales, claro, que están sujetos a reserva bancaria. Ya. Sí, abogada, pero quien debía, entonces usted cree que quien debió intervenir o debe hacer algo más antes de que, bueno, la fiscalía ya está convocándolo, etcétera, es la superintendencia de bancos, ¿no? Es el primer ente que actúa porque es el que hace el monitoreo a nivel nacional de todo el sistema. Y las alertas que ha mencionado ya la superintendenta, me parece que mencionó que son alrededor de 280 alertas que existen en el país, aparte de Big Money. O sea que no solamente Don Nasa, hay un montón más.
Ha mencionado la superintendenta en los medios públicos que hay 280 alertas. Yo me imagino que son en diferentes etapas, pero luego de eso el Código Orgánico Monetario y Financiero determina y obliga que se debe poner las denuncias en la Fiscalía, porque la Fiscalía tiene la potestad con la fuerza pública, digamos, de iniciar la investigación y de acudir a dichas entidades en donde estén, entre comillas, funcionando, para en un tema de flagrancia poder determinar por qué se está poniendo en peligro la fe pública, que al final del día el captar recursos por alguien que no tiene la autorización está de alguna manera golpeando al sector financiero nacional formal. Abogada, pero no puede ser, no puede haber algo que se parezca al lavado de dinero en ese procedimiento. No estoy acusando por si acaso, estoy preguntando. Sí, claro, Jimmy, por supuesto, porque hemos visto también en los medios de comunicación recibos de $600,000, de 20,000, 5,000. Actualmente la normativa determina umbrales que si usted, por ejemplo, deposita ya el umbral de $5,000, usted tiene que hacer una declaración de prevención de lavado de activos, de dónde vienen los fondos. Y es por eso que en este caso, que ha tomado ya una connotación de otro tipo, las actuaciones deben ser en conjunta de los organismos de control, de la Junta de la Política Monetaria y Financiera, Ministerio de Gobierno, Fiscalía y efectivamente la UAFE, porque para el sistema financiero formal, los controles que debe implementar son bastante estrictos en este tema de prevención de lavado de activos. Está contemplado en la normativa, es decir, normativa para control existe de manera abundante. Son las actuaciones de las autoridades que tienen o que están investidas del poder público, las llamadas a, primero, dar la calma, segundo, respaldar al sistema financiero nacional, que es también una tarea que va de la mano con los organismos públicos, de parte de las asociaciones de bancos, de asociaciones de cooperativas, y que en este momento deberían dar ese mensaje a todos los ciudadanos que nos denominamos usuarios financieros, Jimmy, y también se devela definitivamente algo que ya se conoce desde hace algunos años atrás, la deficiencia que al momento tenemos en cuanto a educación financiera a los ciudadanos ecuatorianos. Ecuador lleva un índice muy alto frente a nuestros pares, ¿no? Como Ecuador y Colombia, y de hecho, Perú y Colombia. Y de hecho, Perú ya lo tiene dentro de la malla curricular, ¿no? La educación financiera en Perú está de manera ya formal en la malla curricular, y es algo que en Ecuador todavía no se ha logrado. Y ahí es cuando se debe llamar a una campaña nacional, a una política pública importante. Y hay un tema que yo creo que debe tomárselo también con la mayor responsabilidad. Cuando se publicó la ley de fortalecimiento a la dolarización, estimado Jimmy, se crean dos juntas para el sector financiero. Por un lado la monetaria y por el otro lado la financiera. Estas juntas deberían iniciar sus funciones a partir más o menos a fines de este mes de julio. Sin embargo, no conocemos que el Ejecutivo haya remitido las ternas a la Asamblea, que es el organismo que debe elegir a los integrantes de estas nuevas juntas. Si eso no pasa, Jimmy, quedaremos a fines de julio en acefalía regulatoria en el sector financiero nacional, lo cual sería pues grave para nuestro sistema. Abogada, buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Abogada, Omar, buenos días. Buenos días. Voy a poner la otra orilla. Hagamos de cuenta que yo soy una de las personas que ha invertido, entre comillas, con Don NASA. Yo les consulto, abogada, si no hubiera habido un sapo por ahí que haya advertido a las autoridades que esto estaba ocurriendo y seguía el círculo, me iban a pagar, ¿verdad? Sí, o sea, por ejemplo, si seguíamos consiguiendo personas que ingresen a la rueda, me iban a terminar pagando, ¿verdad? Sí, dependiendo en qué momento usted esté, ¿no? Pero al final iba a pasar lo que pasó con el notario Cabrera. Claro que ahí tenemos un tema que él murió, pero al final del día alguien pierde, mi estimado Omar. Pero más allá de aquello es
el tema de fondo, ¿no? Deja en evidencia el sobreendeudamiento de las familias ecuatorianas, como dije, la falta de empleo, la falta de educación financiera como tal, y la falta de reactivación económica. No tenemos un sistema formal en el cual, como lo mencioné hace un momento, todos tenemos la responsabilidad de contribuir con que el mismo se mantenga solvente. Sin embargo, es allí la responsabilidad, en este caso, de las autoridades que tienen la potestad pública, de que estas alertas prevenirlas a tiempo. Porque, claro, si yo las conozco y yo las monitoreo, está bien. Pero si yo dejo que sigan avanzando, como el ejemplo que usted ha mencionado, es decir, que yo estoy apoyando a un sistema paralelo y con un agravante, Omar. ¿Qué pasa si usted, que de pronto tiene recursos en una libreta de ahorros en un banco, retira sus recursos del banco para hacer esa inversión? Estaríamos dejando sin liquidez en un momento dado al sector financiero. Perfecto. Y eso Abogada, no puede pasar en un país. Nuevamente, me estoy poniendo en la camiseta de las personas que han invertido y les voy a hablar como ella. Pero es que, abogada, acá me están dando una garantía. ¿Por qué yo le tengo que seguir dando plata a los bancos que me cobran a altos intereses para hacer un crédito, si es que me dan crédito? Cada vez que voy a sacar plata a los cajeros, y hasta inclusive de mi propio banco me cobran por sacar plata. No hay circulación. Esta es una opción que tengo. ¿Por qué yo tengo que seguir alimentando a los grandes banqueros de este país? Bueno, en ese sistema no hay garantía, Omar, y lo que usted menciona, sí, es una reflexión que se han hecho la gran mayoría de ecuatorianos, de ciudadanos que han ido a realizar esa inversión, no lo dudo. Sin embargo, el hecho de que exista una tasa de interés que al momento no se conecta con la realidad por diferentes circunstancias, que exista una comisión que me cobre el banco que no estoy de acuerdo, que tenga un servicio deficiente, Omar, sí, eso también está contemplado cómo debe mejorárselo en la ley. Es decir, aquí no hace falta de correctivos para modificar aquello, pero hay una gran diferencia con el sistema formal. En el 2009 se aprobó lo que se denominaba la ley de la Red de Seguridad Financiera, en donde se incluía para el sector financiero nacional que se constituya un seguro de depósitos que hoy lo tenemos vigente. Y ese es el que usted lo va a resguardar en el sistema financiero formal como tal. El otro simplemente desaparece la persona, se va y hay que ir a rogar a la Virgencita para que Dios mediante me devuelvan los recursos. Ese seguro de depósitos o esta ley aprobada en diciembre del 2009 de la Red de Seguridad Financiera está incorporada en las disposiciones en el Código Orgánico Monetario y Financiero que sigue vigente. Entonces, esas son las diferencias que tenemos entre un sistema formal que debe seguírselo mejorando sin lugar a dudas. Y debe hacérselo, ¿por qué? Porque tenemos que proteger a los usuarios financieros, que somos cada uno de nosotros. Perfecto. Y que en la pandemia quedó evidenciado, digamos, la falta de solidaridad de un sector o de ciertas instituciones integrantes del sistema financiero con los ciudadanos en plena pandemia. ¿Es culpa de ellos? No sé hasta qué punto, Mar, porque todo eso debió haberlo previsto, determinado la Junta de la Política Monetaria, que en esa época estaba presidida por el ministro Martínez, y recordemos lo que pasó, ¿no? Recordemos que se determinó que exista 60 días como plazo para que no se paguen las obligaciones, y hubo una gran mayoría de instituciones que no lo cumplió. Entonces, los usuarios financieros siempre debemos estar protegidos y resguardados. Y mi último interrogante, insisto, vestido como uno de los potenciales clientes de Don Nasa. Abogada, explíqueme realmente cuál es el delito que yo estoy cometiendo al momento en que yo soy un adulto, que yo gano mi dinero y que yo hago con mi dinero lo que yo considero que este es un buen puerto o es un riesgo que yo estoy corriendo. ¿Cuál es el delito que yo cometo al entrar en un proceso como este? Realmente, ¿cuál es el artículo o cuál es el delito que configuro al yo poner mi dinero ahí?
Un posible lavado de activos, mi estimado Omar, porque si usted pasa el umbral de los $5,000, la ley determina que usted debe declararlo. Y segundo, mañana más tarde usted queda desprotegido, como yo le decía, de un seguro de depósitos, porque si a usted no le devuelven la inversión que realizó, no tiene a quién reclamarlo. O sea, esas son las cosas que usted realmente estaría incumpliendo, ¿no? La obligación para todos los ecuatorianos es clarísima. Pasado un umbral, yo tengo que declarar de dónde provienen los recursos. Abogada, ¿cómo está? Le saludo a Alondra Santiago. Muchas gracias por su comentario al inicio de la entrevista. Por otro lado, yo he visto que en los comentarios y algunas personas que están hablando sobre este tema dicen y acusan a la Fiscalía por haberse metido en este problema, por haber quitado la plata, acusan al gobierno y la pregunta es, ¿el Estado debería de alguna forma buscar a través del sistema de justicia algún tipo de reparación o compensación con las personas que han invertido el dinero y ahora no han tenido ningún tipo de retribución? ¿Qué debería hacer el Estado en este caso o así no es la cosa, no? Bueno, el Estado como tal, que estaría en este momento integrado por varias instituciones financieras porque se está violentando la fe pública, en este caso, está bien que intervenga la Fiscalía, así lo determina la ley. Las omisiones, pues en estos casos, cuando se atenta con este tipo de actuaciones, no debe darse. Por lo tanto, el Estado ha hecho bien, digamos, a través de la Fiscalía de intervenir, a través de la Fiscalía de acudir, pero una reparación como tal vendría a Alondra siempre y cuando quien ha ejercido estas funciones, digamos, no solo va a rendir la versión voluntaria que se ha solicitado, sino efectivamente entrega el dinero, porque como yo lo comentaba hace unos momentitos, en el sistema formal existe el seguro de depósitos y cuando una entidad financiera llega a un nivel ya extremo, pues se lo activa, ¿no? Claro. Antes de llegar a eso, en el sector financiero formal existen otros, digamos, pasos a los cuales se activan para que usted no pierda sus depósitos. En este caso, como ha habido una actuación al margen de la ley, lo correcto es que la persona devuelva el dinero. Claro. Si no lo hace, Alondra, no hay previsto en nuestra legislación ecuatoriana que se les pueda devolver si han hecho una inversión que está al margen de la ley como tal, ¿no? Y otra pregunta, abogada, la última, y va a sonar un poco utópica, un poco idealista, ¿no? Pero sabemos que quienes también recurren al chulco, a todas estas situaciones, a Donasa, en fin, son los que tienen las puertas cerradas de los bancos, ya lo decía Omar, no podemos culpar a las personas que han invertido ahí de ignorantes, pues es también que no se les da ninguna posibilidad en los bancos por ser pobres. Los bancos excluyen a las personas por simple hecho de ser pobres y no pueden darle garantías a estas personas. ¿Qué puede hacer entonces, teniendo en cuenta que tenemos un presidente que es banquero y que tiene experiencia en esto, qué podría hacer el gobierno para que esto realmente no suceda y se le dé posibilidades a las personas que lo necesitan de adquirir un crédito, etcétera? Correcto, Alondra. Sí, esa es la gran realidad, ¿no? Eso es una suma de sobreendeudamiento, de falta de educación financiera, no porque esté mal, es porque la política pública no ha llegado a todos los ecuatorianos. Lo que usted menciona es correctísimo y a eso va enfocada la política pública. Es decir, hoy tenemos un ensayo en el decreto ejecutivo 033 que elimina información, digamos, de lo que se conoce comúnmente como los buró de créditos, ¿no? Porque las deudas vencidas como tales no deberán ser tomadas en cuenta en el historial crediticio para que pueda ser otorgado un nuevo crédito, y esto va enfocado a pequeños empresarios, microempresarios, cuando el capital de la obligación no llegue a más de $1,000 como tal. En ese caso, Alondra, ya de manera más profunda y específica, las políticas públicas post pandemia en países como el nuestro, tienen que ir enfocadas a esas pequeñas familias, en las cuales no solamente yo, borre la información crediticia, sino que efectivamente apruebe un crédito como tal, que es la única forma de empezar a reactivarme. Y eso va de la mano con otras políticas públicas, ¿no? Sin embargo, sí, el gobierno o el presidente, que al momento, hasta fines de este mes, es la cabeza, digamos, en el cuerpo colegiado que se denomina Junta de la Política Monetaria y Financiera,
aun cuando tenga un delegado, puede marcar las líneas para que eso cambie en nuestro país, ¿no? Eso se viene trabajando desde hace muchísimos años para que se dé, y hoy debe reforzárselo porque estamos en una situación post-COVID. Entiendo que hoy hay una reunión de todo el Frente Económico y esperemos que realmente se atiendan estos puntos que son tan importantes para la economía de un país, pero sobre todo para los ciudadanos que están olvidados y que efectivamente no pueden acceder a una reactivación. Eso se lo trabaja mediante políticas públicas, Alondra, no la tenemos. En 4 años anteriores no se dio, sino más bien al usuario financiero se le ha venido dando palo, ¿no? Y es por eso que salen justamente hoy todos estos espejismos que estamos viendo que se convierten en una realidad al captar recursos y claro, más tarde no van a tener cómo devolverlos. Gracias, abogada Ligia Cobo, ex intendenta general de bancos y seguros. Que tenga usted un buen día. Muchísimas gracias a ustedes.